Hola, bienvenido a la cápsula video para la primera clase de CC 3.1, diseño y análisis de estructura de datos para el segundo semestre de 2020. Y a priori están viendo eso en clase. El objetivo es de presentar un poco lo que deberían hacer después en su casa. Y va a ser en tres partes. Una donde ya hablo un poco de quién soy, quién son ustedes y de qué trata el curso. La primera, quién soy, la segunda, quién son ustedes y la tercera, cuál va a ser el objetivo en general del curso. Inicio con la primera. Yo soy francés. Lo pueden escuchar en mi acento, me imagino. La mayoría de los alumnos dicen que después de la segunda clase ya se acostumbra al acento. Entonces van a ser los jueces. Yo llegué en Chile en 2008 y era con un objetivo de mejorar la educación. Yo hago investigación en teoría de la computación, que es el tema principalmente que vamos a enseñar en este curso. Pero tengo un interés muy fuerte en mejorar cómo enseñar. Y eso era antes que seamos todos en línea y que realmente todos los profesores de todo el mundo están reinventando la educación en general. Y tengo, además de entonces teoría de la computación y pedagogía, tengo interés en psicología de animales, que incluye los humanos, pero no solamente. Y un poco el activismo de pensar un poco a los derechos digital, a los derechos de autores, a cómo los trabajos cambian con las nuevas tecnologías y a veces como viejos problemas con tecnología no tan nueva podría cambiar. Por ejemplo, la educación, pero no solamente. En este curso, a priori van a ver principalmente de teoría de la computación y un poco de pedagogía porque lo voy a aplicar, pero a veces yo voy a hacer referencia a otros. Y yo he enseñado CC 3.1 por un buen tiempo ahora, innovando, desarrollando herramientas que vamos a usar para el curso. Sí, tranquilo. Y no, sorry for that. Y sí, en general colaborando con Patricio Poblete y Benjamín, que enseñan las otras secciones. Y vamos a ser sincronizados, pero a enseñar cada uno a su manera y cada uno con sus herramientas. Eso me lleva... No, mueve un poco. ¿Quién son ustedes? Tradicionalmente en CC 3001 hay alumnos del departamento de computación que toman un horario que debería ser este. Y hay alumnos de otro departamento que lo toman como un electivo, en general en un otro horario, pero siempre es un poco mezclado. Y ahora, con la docencia online, lo conversamos, pensamos que probablemente será más mezclado aún. Y eso importa, porque cuando uno importa un poco en los que uno asume que los alumnos saben, y un poco importa en enseñamos la misma cosa a los dos, pero a los dos grupos, pero los que van a hacer con eso es distinto. Si uno es biólogo, él debería saber diseñar buenos algoritmos, buena estructura de datos y todo eso, pero él lo va a hacer para su propia aplicación. Si uno va a ser ingeniero de software, va a ser bien distinto. Él va a tener que diseñar algoritmos en general para resolver los problemas de otras personas, para hacer aplicación de software para más profesional, vamos a decir. Y los ejemplos, el background es distinto. A priori, después que ven este video, yo lo voy a pedir de llenar una encuesta online, que es también una manera de probar una de las herramientas que vamos a usar en el curso para comunicar. Y con eso yo voy a tener un feedback de dónde vienen y todo eso, encima de LDU Cursos que ya me dice varias cosas, pero su opinión es importante también. Y sí, yo voy a enseñar a los dos grupos, pero me gusta saber
cuál es el background de cada uno. Mi objetivo no es de enseñar a un alumno genérico que representa toda la clase, es de adentro de un curso intentar de ser tan eficiente que si eran cursos particulares con cada uno de ustedes. Eso. Algunos del DCC, algunos de otro departamento. A priori yo voy a asumir que todos saben programar en Python, porque en los cursos anteriores de la universidad es así. Y que todos saben programar en Python 3. La diferencia con Python 2 es muy minimalista, pero no vamos a enseñarla. La mayoría de ustedes, si hay algunos que tienen problemas, el auxiliar lo puede ayudar o incluido yo. Vamos también a... lo que no vamos a asumir, lo que no voy a asumir de ustedes es que saben usar Jupyter y otras herramientas. Eso vamos a tener una tarea 1 que va a ser muy simple, que van a tener desde hoy, y que va a prácticamente realizar una tarea simple, pero instalando todo el material que van a usar para todas las tareas. Y lo que vamos a asumir es que todos tienen un teclado para programar. Los que tienen solamente un tablet de la universidad o no y un chip, tiene que contactarnos o contactar la facultad para conseguir un teclado. Programar un teclado en digital sobre una tablet es realmente muy malo para texto también, pero horrible para programar. Y eso, y lo que tenía en mi apuntes es que no queremos asumir que todos tienen el mismo background económico, la misma libertad de trabajar y todo eso. Es una situación de crisis que quizás va a durar, pero es una situación de crisis. Pero no podemos tampoco asumir el mínimo de la clase para todos los alumnos. No queremos, cuando digo nosotros, es yo y el equipo docente, las otras secciones, los auxiliares. No podemos asumir que todos tienen los mismos recursos que el que tiene el mínimo de recursos en el curso. La manera de hacerlo es de asumir un mínimo razonable y dar tareas, un ambiente de docencia que sirve para todos. Y los casos particulares, darlo apoyos para compensar y todo eso. Y es súper difícil de encontrar el equilibrio. Sería injusto de dejar a algunos alumnos caer por falta de recursos o algo como eso, pero sería también injusto de dar una educación muy parcial, muy incompleta a la mayoría de los alumnos solamente porque algunos tienen problemas. Este debate lo tuvimos mucho en el semestre pasado. Y con de 30 segundos hablando de eso aquí, intento de desamorzar un poco las críticas. Somos muy flexibles con los alumnos que tienen problemas, pero vamos a intentar de enseñar de la mejor manera a cada uno. Y eso. Y la tercera sección de parte que yo quería decir, ¿qué vamos a ver en el curso? Que un poco es el más importante. 3 puntos sobre el curso. Uno es un curso de algoritmo y estructura de datos. Ustedes normalmente ya saben programar de la misma manera que un niño que sale de la escuela básica, él sabe escribir letras, escribir palabras, hacer frases con gramática correcta. Y la analogía es muy cercana. Cuando uno escribe un programa hay que respetar una gramática. Pero después saber ser elocuente en un discurso, defender una idea y cosas así, eso, no, tranquilo. Eso pide de pensar un poco y una estructura de mente. Y eso es, el B.A.B.A. de eso es lo que vamos a enseñar en este curso. Y mostrando ejemplos en clase, todo eso, pero básicamente pidiendo a ustedes de resolver problemas. Y dándole feedback sobre su solución con varias herramientas, con el trabajo de los auxiliares y cosas como eso. Eso es el primer componente del curso y ya es suficiente y vamos a hablar más de los detalles de eso. Pero la segunda parte en esta sección en particular es que yo voy a intentar de enseñarlo cómo aprender, cómo razonar, cómo resolver un problema y cómo resolver el problema de aprender.
y en particular usando Flip Classroom, diciendo explicando las varias partes del aprendizaje, la exposición a los términos, aprender el vocabulario, un poco como en un idioma uno puede aprender las palabras, qué significan, y aprender después cómo combinarla y cómo hacer buenas frases. Y la parte del vocabulario no lo quiero hacer en clase, yo voy a intentar que lo hacen en casa para hacer la parte más difícil, que es de entender cómo combinar todo y los casos límites, todo eso, y eso en clase. Es lo que vamos a iniciar de hacer después que ven esta video en la primera clase y en general después con las clases. Y la... Ah, no, tranquilo, sorry for that. Tranquilo. Y eso. Si logro ver mis apuntes, creo que es todo lo que quería decir en esta cápsula video. Yo planifico de tener cápsula video de 15 minutos más o menos cada semana, incluido cada clase. Vamos a ver si yo sigo con eso. No significa que todo el material de la clase va a ser en video. El texto a veces es muy práctico. Pero la video me imagino que sí, es más agradable a ver, lo pueden ver en acelerado, los alumnos me dicen que les gustan mucho. Pero mejor que ven una charla mía en video en su propio tiempo que en videoconferencia, en el horario de clase. En el horario de clase, si es para escucharme sin interactuar, prefiero que es una video que pueden descargar cuando quieren. En clase lo que deberíamos hacer es resolver problemas juntos y recibir feedback y realmente interactuar. Eso es lo que quería presentar en este video. ¿Quién soy yo? ¿Quién yo creo que son ustedes? Que yo voy a asumir de ustedes. ¿Y de qué va a tratar el curso? De algoritmos, de pedagogía. Y un poco lo que intentaré de cómo subir la motivación cuando se enseña en línea, cuando se estudia en línea, cuando está en entorno de crisis y cosas como eso. Ahora vamos a volver a clase, a la videoconferencia. Yo voy a tener preguntas para ustedes. Tiene que hacer un esfuerzo de jugar el juego, de participar, de interactuar. Si uno puede aprender solamente leyendo un libro, es porque uno en su mente o en un cuaderno uno va a hacer ejercicio al lado. Si uno podía aprender solamente escuchando a un profesor sería genial, sería mágico, pero no funciona así. Hay que hacer ejercicios, hay que involucrarse uno mismo para aprender. Entonces, el entorno que vamos a intentar de construir aquí, y necesito su participación. No es yo enseñando, es ustedes aprendiendo y tenemos que colaborar. Yo estoy aquí para ayudarlos a aprender. No es mi responsabilidad de enseñar nomás y que ustedes no tienen nada que hacer. El aprendizaje lo hacen ustedes. Eso, espero que la interrupción de los perros los habrán hecho reír más que los había molestado. Y nos vemos en vivo en 30 segundos. Chao.